Hola, mi nombre es Eli Cadena, soy estudiante de medicina en la cátedra de Microbiología 1 y en este encuentro junto con mis compañeros vamos a desarrollar el tema de micosis profundas del tipo oportunistas. Este término oportunista viene empleado desde hace más de 3 décadas para hacer referencia a un grupo de infecciones por hongos que viven normalmente como saprobios en el ambiente o también en cavidades naturales de los humanos. Estos hongos son termotolerantes y un detalle muy importante que saber sobre ellos es que ellos tienen la propiedad de presentar cambios bioquímicos y también cambios morfológicos cuando entran en contacto con personas que sufren o que padecen defectos inmunitarios. De este tipo de micosis oportunistas, los hongos más clásicos son Candida aspergillus, el Cryptococcus neoformans, entre otros. Pero en algún momento dado, cualquier hongo saprófito puede transformarse en un hongo patógeno secundario. La incidencia de estas infecciones muestra un incremento muy constante en la presencia de anomalías de la inmunidad celular, como cuando hay síndrome de inmunodeficiencia adquirida o se ve comprometida la inmunidad humoral, como en casos de leucemia, de mieloma, entre otras. También por alteraciones de la fagocitosis, como en casos de lupus y pacientes diabéticos, o granulocitopenia o en inmunodepresión consecutiva por el uso de glucocorticoides y de quimioterapia. También se ve principalmente en receptores de trasplante, en personas que sufren quemaduras graves, también en pacientes con hiperalimentación parenteral y con catéteres intravasculares. Algunas de estas micosis no se diagnostican sino hasta el momento de la necropsia. Hay ciertos factores predisponentes para la presencia o para la instalación de una micosis oportunista que les voy a describir a continuación. Entre estos factores, pues siempre que se habla de oportunismo, se relaciona directamente con factores que se predisponen asociados al huésped. Sin embargo, no debe olvidarse, vale recordar que los agentes infecciosos, en este caso los hongos, también tienen un papel crucial para que la enfermedad se pueda establecer, ya que no cualquier tipo de hongo es capaz de comportarse como un hongo oportunista. Por lo tanto, para que exista una micosis por hongos patógenos oportunistas, se deben presentar ciertas condiciones, tanto del paciente como del hongo mismo. En el caso del paciente, tratándose del hospedero, pueden considerarse las enfermedades o los procesos debilitantes por alteración fagocítica, como mencioné antes, entre las cuales con predisposición más comunes se encuentran la tuberculosis, la diabetes, la hepatitis, etc. Entre los procesos estados debilitantes se hallan también el embarazo y la desnutrición como factores muy determinantes. También pueden influir inmunodeficiencias primarias o inmunodeficiencias adquiridas. Esta característica es muy importante porque, sobre todo, se ven comprometidos los que tienen inmunidad celular debilitada como pacientes con leucemia aguda o crónica, linfoblástica o mieloblástica, linfomas, sarcomas, agammaglobulinemias y algunos otros síndromes, sobre todo cuando esta deficiencia es por la infección de VIH o SIDA. Entre otros factores iatrogénicos, se cuenta también el tratamiento con antibióticos de amplio o de corto espectro, pero cuando se aplican por largos periodos. Esto debido a que esta misma razón disminuye la flora bacteriana habitual y como consecuencia rompe el equilibrio de estos microorganismos. También en pacientes trasplantados, pacientes con quemaduras, con hiperalimentación parenteral, con catéteres intravasculares, entre otros. En el caso de los hongos, el principal factor de virulencia es que son termotolerantes y que pueden crecer a temperatura corporal, o sea, a 37 grados centígrados, condición que basta para que ellos puedan producir la enfermedad.
Entre los hongos causantes de la micosis oportunistas más frecuentes en nuestro medio y que afectan a pacientes, sobre todo a pacientes inmunodeficientes, que suelen producir manifestaciones agudas como neumonía progresiva, fungemia o signos y síntomas de diseminación extrapulmonar, tenemos a Cándida, a Cryptococcus neoformans, al Aspergillus, a los cigomicetos, al Pneumocystis jirovenschi, entre otros. Estos hongos se van a describir a continuación. Buenas tardes, mi nombre es Glenda Altuve y les voy a hablar sobre los agentes causales de las micosis oportunistas frecuentes en nuestro medio. Una de ellas es la candidiosis, también conocida como moneliasis, candidiasis, Muguet y ergodocillo. Es una micosis primaria o secundaria ocasionada por levaduras endógenas y oportunistas de género cándida, que pueden afectar piel, mucosas, estructuras profundas y órganos internos. La cándida se clasifica dentro de la subdivisión de deuteromicotina anamorfo y ascomicotina teleomorfo. Cándida albicans, la especie más importante, forma parte de la flora normal de las vías gastrointestinales, la mucosa oral 31-55% y vaginal 13% de las mujeres, así como de la piel periorificial de individuos sanos 25 a 50%. Cándida vive en equilibrio con otros microorganismos del cuerpo humano, coexistiendo como comensal, pero cuando este balance se pierde, ya sea por alteraciones de la humanidad celular a consecuencia de cambios fisiológicos de la flora normal, eliminación de la flora bacteriana habitual, entre otros, se torna patógena causando afección mucocutánea. En las embarazadas les da la micosis es por los cambios hormonales experimentados. Cryptococcosis, micosis oportunista causada por una levadura encapsulada, Cryptococcus neoformans, de origen exógeno que afecta a hombres como animales. Esta levadura capsulada está compuesta de polisacáridos que les conceden mayor virulencia al hongo. Se conocen 3 variedades y 4 serotipos: Cryptococcus neoformans, serotipo D y C, Cryptococcus neoformans gatti, serotipo B y C, Cryptococcus neoformans grubi, serotipo A. Según su estado teleomorfo perfecto, se clasificarán dentro de los basidiomicetos. Aspergillosis, micosis de animales y seres humanos causadas por hongos oportunistas, especies de mohos y alinos, sectados del género Aspergillus. Cigomicosis es una micosis oportunista agresiva causada por hongos de clase Cigomicetes, que comprenden 2 grupos del orden mucorales y entomotorales. Es de evolución rápida, mortal, y el diagnóstico por lo general es post-morte, 72 horas luego de que el hongo está dentro del organismo, hay muerte del paciente. Neumocistosis, micosis oportunista causada por un ascomiceto, Pneumocystis jirovenschi. Se presenta exclusivamente en personas con un sistema inmunológico suprimido causando neumonía. Anteriormente, considerado un protozoario por su buena respuesta al trimetoprim sulfametosazol. Se ubicó dentro de los hongos gracias a los estudios moleculares que verificaron en su código genético 5S-RNA y 18S-rRNA. Además, la pared celular y mitocondrias es igual a la de los hongos. Epidemiología de las micosis oportunistas frecuentes en nuestro medio. Candidiasis. La epidemiología de las infecciones por cándida ha ido cambiando en el mundo. En la última década se ha observado progresivamente una mayor proporción de candidemias causadas por especies de cándida no albicans. Esta es la infección oportunista más frecuente en seres humanos, afecta a individuos de cualquier edad, raza o sexo. No tiene relación con el clima, situación geográfica ni nivel socioeconómico. Entre sus fuentes de infección se consideran 2 vías: endógena, cándida albicans, brote del tubo digestivo, vagina, 5-50%, exógena, persona, fómites, infección nosocomial. Criptococcosis es una micosis cosmopolita. En Venezuela representa la tercera micosis en pacientes de VIH. Afecta a ambos sexos, todas las edades y razas. Es poco frecuente en niños. Como factores predisponentes está el déficit de la inmunidad celular y sus mecanismos de transmisión son
y en la toria, 90% de los casos afecta directamente al pulmón. Dependiendo de la inmunosupresión del paciente, puede llegar al sistema nervioso central, meningitis y meningoencefalitis, piel y próstata. Aspergilosis es una enfermedad cosmopolita y rara. Afecta a personas sin distinción de raza, sexo, edad, especialmente en formas alérgicas a los campesinos y trabajadores de silos y molinos. Y tiene una serie de factores predisponentes: neutropenia, uso de antibióticos de amplio espectro, citotóxicos y glucocorticoides, leucemia, trasplante de órganos, SIDA, poco frecuente, neutrófilos, inmunosuprimidos, formas diseminadas. Cigomicosis es una enfermedad cosmopolita, frecuente en inmunosuprimidos. No tiene vínculos con ocupación ni transmisión de persona a persona. Esta afecta a ambos sexos, rara vez en niños, y tiene una serie de factores predisponentes tales como SIDA, diabetes mellitus y leucemia, quemaduras extensas y traumatismos, trasplantes, administración de glucocorticoides, insuficiencia renal y presencia de vendajes contaminados. Neumocistosis es una enfermedad cosmopolita. Se encuentra en el hombre y en los animales. Esta es una de las mayores causas de morbimortalidad de pacientes con SIDA. El microorganismo tiene carácter oportunista. Hasta el 85% de los individuos con SIDA desarrolla neumonía por neumocistis. Ataca principalmente a las personas con un sistema inmunosuprimido y sus formas severas son en pacientes con SIDA. La infección cursa con neumonitis bilateral, con infiltrados intersticiales difusos. La taquinia con disnea progresiva, la tos seca y la cianosis son los síntomas habituales, y su mecanismo de transmisión es por medio de inhalación de quistes. Patogenosis de la micosis oportunista frecuente en nuestro medio. La primera sería la candidiasis. Los elementos que deben de relacionarse en esta micosis son el huésped susceptible y el hongo en fase parasitaria. Factores de virulencia del hongo: capacidad de adhesión, que serían las adhesinas, producidas por mananoproteínas y quitina. Producción de enzimas proteolíticas, que serían las proteasas y lipasas. Efectos inmunoduladores, que sería el poliformismo, factores de susceptibilidad del huésped, que entre ellas está la piel, barreras y células presentadoras de antígenos, los fagocitos citoquinas y los fagocitos PMF neutropina, la inmunidad celular, la respuesta de Th1 citocina, los macrófagos y neutrófilos, y los Th2 con efecto inmunosupresor. El criptococo. El hombre lo adquiere mediante blastación de blastoconidias poco capsuladas presentes en el ambiente. El hospero desarrolla una cápsula de polisacáridos protectora que va a defender en ciertos factores. Virulencia del hongo o cápsula de polisacárido. La producción de melanina o enzimas de fenoloxidasa compuestos de fenólicos. La melanina protege al hongo de la fagocitosis o crecimiento a 37 grados, el huésped o respuesta de inmunidad. El macrófago y linfocitos CD4 y CD8 o los antígenos de la cápsula de la levadura suprimen la respuesta de linfocitos T. Aspergilosis es determinada por el hongo o el huésped. El hongo es termotolerancia a 37 grados. Tiene una producción de enzimas hepatolíticas o enzimas que inhiben la fagocitis de la actividad del compuesto. El huésped o disminución de la fagocitosis. La cigomicosis va determinado por el hongo por su baja virulencia, termotolerancia y el huésped con disminución de la fagocitosis. Sus mecanismos de transmisión son por vía de inhalación, digestión, traumatismo. Una vez dentro del organismo, el hongo se desarrolla en tejidos profundos, en invasión a vasos, perforan la pared, provocan trombólisis, con necrosis, hay diseminación, hematogema y los resultados de una enfermedad de evolución aguda, generalmente mortal o patogenicidad, relacionada con la susceptibilidad del huésped con el potencial de patogénico del hongo. La leucocitosis se presenta casi exclusivamente en las personas con el sistema inmunológico afectado por el SIDA o por la quimioterapia. Con esta condición es a menudo un evento terminal para los pacientes de SIDA. En clínica de las micosis oportunista.
Las infecciones sistémicas se clasifican de acuerdo a la capacidad de infección del hongo en dos grupos: micosis sistémicas por hongos verdaderos, patógenos primarios, y micosis sistemática oportunista. Las micosis sistemáticas por patógenos verdaderos son en general producidas por hongo diformo, lo que significa que el microorganismo puede tener dos formas: MOS con hifas sectadas y conidias, y otras con forma habitualmente de levadura en tejido vivo, y producen infección en huéspedes con situación inmunológica normal. La mayor parte de las infecciones se resuelven y dejan en los pacientes una intensa inmunidad específica. La micosis sistémica producidas por hongos verdaderos son la paracoccidioidomicosis, histoplasmosis, la coccidiomicosis, el blastomicosis. La micosis sistemática oportunidad afecta a pacientes que padecen enfermedades graves como el SIDA o que presentan neutropenia asociada con una enfermedad maligna o que son sometidos a trasplantes de órganos o cirugías extensas. Las micosis oportunistas son más importantes observadas en los seres humanos, son las candidiasis sistemáticas o profundas, la criptomicosis y la cigomicosis sistemática. Las manifestaciones clínicas de la micosis sistemática oportunista también son variables dependiendo del sitio de entrada del microorganismo y de la enfermedad subyacente. Gracias. Mi nombre es Andy Contreras y continuando con lo que respecta al tema les voy a explicar un poco acerca de los métodos que permiten realizar el diagnóstico de las micosis oportunistas. Estos pueden ser para la candidiosis como número 1 la toma de muestras. Esta depende de la presentación clínica del exudado o de mucosas, de secreciones, flujo vaginal, esputo, sedimento urinario o biopsias, las cuales pueden ser tomadas por un raspado de bisturí o haciendo uso de un hisopo estéril en el caso de los exudados o de las secreciones o flujo vaginal. El estudio micológico se puede hacer por examen directo por KOH al 10%. Se observan blastoconidias ovaladas o redondeadas de diferentes tamaños, dependiendo de la especie, aunque la presencia de pseudohifas se asocia con las blastoconidias, que se caracterizan por el género Candida. Y en el examen directo siempre se van a observar ambos elementos. En el cultivo, la identificación de la especie se realiza, aunque pueden haber otras técnicas como lo es el sauerkraut o aislamiento, el micocel y el lactrimel. El bilis agar, las clamidiosporas, también se diagnostican por candidiasis como C. albicans o C. dubliniensis. El crecimiento de la harina del maíz que se evidencia en clamidiosporas. Por otro lado, tenemos el estudio inmunológico, que es la detención de antígenos de candidiosis invasiva. En segundo lugar, tenemos lo que es la criptococosis. Esta se hace por muestra de LCR, esputo, lavado, broncoalveolar, orina y biopsias, o secreciones purulentas. Asimismo, el examen directo se hace por tinta china o Parker nigrosia, las coloraciones histológicas de H&E, el PAS, en el planteamiento de la muciarina de Meyer. Al realizar la tinción con esta tinta se observan blastoconidias provistas de una pared bien definida y una cápsula refrigerante. Estas llegan a medir de 4 a 6 milímetros de diámetro y de 10 a 20 dependiendo del tamaño de la cápsula. También hay formación de granulomas con necrosis. En el cultivo se realizan por agar sauerkraut o otros medios de cultivo, cicloheximida o actidiona. Este inhibe su crecimiento y se incuba a una temperatura de 32 a 40 grados. Las colonias son cremosas de color naranja. También se pueden dar por semillas pulverizadas y se pueden sembrar
en medio de bases de semillas de girasol también. El inmunodiagnóstico se realiza mediante la técnica de partículas de látex, el cual permite detectar antígenos de polisacáridos capsulares en las muestras clínicas. Por otro lado, la aspergillosis, en la muestra observamos lo que es de esputos, excreciones, biopsias o escamas subtenguales o muchas otras. En el examen directo, de nuevo, se observan hifas hialinas sectadas con ramificaciones dicotómicas con cabezas aspergilares, y a veces se observan clamidiosporas. En las muestras provenientes por otitis, aspergilioma pulmonar, nasal o que se encuentran en las cabezas aspergilares. En las biopsias de la aspergilosis invasora se observan lo que son hifas radicales rodeadas de áreas hemorrágicas de infiltrado inflamado, y en estas se encuentran células polimorfonucleares. En el cultivo se observan hongos de crecimiento rápido de 3 a 4 días y son de color blanco, verde, amarillento, café, rojizo. Pueden haber difusión del pigmento en este medio. Son de aspecto aterciopelado, granuloso y pulpurento. Presentan dichas características dependiendo del aspergillus. En el inmunodiagnóstico tenemos lo que es la detención del antígeno o polisacárido de pared del Aspergillus spp, sobre todo en pacientes alérgicos. La especificidad es del 85% y la sensibilidad es de 40%. La técnica de aglutinación de partículas es por látex, y la inmunoelectroforesis o contrainmunoelectroforesis, la técnica de ELISA de fijación del complemento. Mi nombre es Julio Nadales y ahora continuaremos con los métodos para realizar el diagnóstico, en este caso de la cigomicosis. Primero, la muestra se tomará según la localización de la lesión. Con respecto a las biopsias, se debe obtener material abundante y de buena calidad en tejidos necróticos, las secreciones, aspirado de senos nasales, esputos y lavados broncoalveolares. El examen directo es el diagnóstico definitivo usando KOH al 10%, con o sin tinta, negro de clorazol E, calcofluor, coloraciones histológicas como el PAS, la hematocina e eosina, la plata metenamina, el gromoric grucot, donde se observarán hifas anchas, aceptadas o infrecuentemente sectadas, de un diámetro variable que se ramificará en un ángulo de 90 grados. En las biopsias se observan edemas y necrosis tisular. El infiltrado celular es escaso y está constituido principalmente por células polimorfonucleares. El cultivo se realiza en agar sauerkraut sin cicloheximida y se incuban a 37 grados centígrados. El crecimiento es rápido, entre unas 12 a 48 horas. Las colonias son filamentosas elevadas, blanquecinas y cubren toda la superficie del medio de cultivo. Se deben realizar varios cultivos para cerciorarse que sea el hongo parasitado y no por contaminación de la placa. Y en cuanto al inmunodiagnóstico, este aún no está estandarizado. Sobre las neumocistosis, lo primero la muestra se toma induciendo el esputo o también el lavado broncoalveolar, la biopsia abierta de pulmón o el cepillado bronquial. En cuanto al examen directo, como el Hiemsa-Wright, azul de toluidina o gromoric grucot, se observan ascosporas y ascas del cuadro histológico típico en cortes teñidos con hematoxina y eosina. Se caracteriza por un exudado intraalveolar eosinófilo espumoso con aspecto de panal de abeja, lo que considera diagnóstico aún en ausencia de la demostración de Pneumocystis jirovecii mediante unas coloraciones especiales.
No se realiza cultivo ya que no crece en medios de cultivo, razón por la cual se le considera un parásito y por esto sus requerimientos nutricionales no son claros todavía. Otros métodos complementarios son la inmunofluorescencia, que en este caso se aplicaría con calcofluor y se colorea verde manzana al M fluorescente. Y las herramientas moleculares complementarias son el PCR y la ampliación del ADN. Ahora bien, mencionemos las micosis oportunistas que son asociadas al síndrome de inmunodeficiencia adquirida en Venezuela. Pueden ser la candidiasis orofaringia, la candidiasis vaginal, que ambas son dadas por la Candida spp, la paracoccidioidomicosis, la neumocistosis, que son dadas por el Pneumocystis jirovecii, la histoplasmosis, que son dadas por el Histoplasma capsulatum, y el Cryptococcus por el Cryptococcus neoformans, y el peniciliosis por el Penicillium marneferi. Ahora bien, ¿cuál es el concepto o mejor, qué es la Pneumocystis carini? Este es un hongo patógeno oportunista extracelular que va a parasitar el árbol respiratorio del ser humano, produciendo así una infestación que se manifiesta en muchos pacientes que han sufrido de inmunosupresión. Es un agente infeccioso común entre los afectados por el SIDA y hoy en día entre los pacientes infectados por el VIH, esta enfermedad es conocida como la neumocistosis. Antes se solía llamar Pneumocistosis carini. Este tipo de neumonía es causado por el hongo Pneumocistosis jirovecii. Puede causar una infección pulmonar en personas con un sistema inmunitario debilitado, que puede haber estado debilitado por el cáncer, por el uso prolongado de corticosteroides u otros medicamentos que debilitan el sistema inmunitario. Ya también puede ser por el VIH-Sida o por el trasplante de órganos de médula ósea. En un principio se pensó que este germen era un protista, no clasificándose entonces como un hongo, hasta que el desarrollo de las técnicas moleculares de análisis filogenético permitieron identificar su ADN como perteneciente a un hongo ascomiceto. Este hongo se desarrolla en el tejido parenquimático de los pulmones sin producir síntomas, siendo capaz de producir una infección.